Este podría ser el ejército más eficiente de Europa. No es el más grande, ni el más rico, tampoco el más visible. Pero si estallara una guerra en el continente, Finlandia estaría preparada. Silenciosa, precisa, letal. Con apenas 5 millones de habitantes, Finlandia ha construido una fuerza militar que muchos países más grandes desearían tener. ¿Cómo ha sido posible? Porque para los finlandeses, defender el país no es una elección, es una cuestión de supervivencia. Y esa mentalidad se ha convertido en una máquina militar, moderna, disciplinada y extremadamente preparada. En este video, te mostraremos qué hace que las Fuerzas Armadas de Finlandia sean tan impresionantes, y porque muchos expertos consideran que podrían ser las mejor preparadas de Europa. Empecemos por los números. Finlandia cuenta con unos 24.000 soldados en activo. ¿Te parece poco? Espera. En caso de necesidad, el país puede movilizar hasta 280.000 militares. Y, en situaciones extremas, hasta 900.000 reservistas, todos entrenados y listos para el combate. Todo esto en un país con solo 5,5 millones de habitantes. Es decir, en una emergencia, Finlandia puede poner en acción cerca del 5% de su población. En proporción, sería como si Estados Unidos tuviera 55 millones de reservistas listos para defender el país. Esta preparación proviene de un sistema de servicio militar obligatorio. Los hombres adultos deben servir entre 165 y 347 días. Aunque existe la opción del servicio civil, la mayoría opta por la formación militar. Alrededor de 27.000 reclutas son entrenados cada año. Y, aunque no están obligadas por ley, muchas mujeres también se presentan voluntarias. En el último periodo de alistamiento, más de 1.400 mujeres se inscribieron. ¿El resultado? Una fuerza militar pequeña sobre el papel, pero increíblemente eficiente, lista para defender cada centímetro del territorio finlandés. El entrenamiento militar en Finlandia es riguroso y eficaz. Todo conscripto comienza con 6 semanas de instrucción básica antes de pasar a funciones más especializadas, dependiendo del área en la que vaya a actuar. Se les prepara para todo, desde el uso de armas hasta las responsabilidades de un oficial. Este modelo aporta varias ventajas. Primero, garantiza que una parte significativa de la población masculina tenga conocimientos sólidos de defensa y esté preparada para una posible guerra. Segundo, es una forma mucho más económica de mantener una fuerza militar eficaz, especialmente para un país como Finlandia, que ocupa solo la 18ª posición en PIB dentro de Europa. Además, quienes pasan por este entrenamiento salen con un nuevo respeto hacia las Fuerzas Armadas, y con un renovado orgullo por su propio país. Y eso es crucial, porque en tiempos de crisis, ese sentimiento de pertenencia puede marcar la diferencia entre la resistencia y la rendición. La disposición de los finlandeses para defender su patria es impresionante. Según encuestas, el 83% de la población dice estar lista para tomar las armas si fuera necesario. Para ponerlo en perspectiva, en el Reino Unido ese número es de solo el 33%. En otros países europeos, los índices también son igualmente bajos. Esto demuestra que la fuerza de un ejército no solo se mide en tanques o aviones. También viene de la voluntad del pueblo de luchar por lo que cree, algo que hemos visto claramente en Ucrania desde la invasión rusa: coraje, resistencia y determinación. Y en el caso de Finlandia, no es sorprendente que la gente esté tan comprometida. El país es frecuentemente considerado el lugar más feliz del mundo para vivir, lo que aumenta aún más las ganas de protegerlo. Hablando de defensa, los números son impresionantes. Finlandia mantiene cientos de tanques listos para el uso, además de una de las fuerzas de artillería más grandes de Europa. Son cerca de 700 obuses, 700 morteros pesados y 100 lanzadores múltiples de cohetes, todo listo para responder a ataques. Con grandes existencias de munición y fuerzas terrestres, aéreas y navales bien estructuradas, Finlandia tiene la capacidad real de luchar y ganar en todos los escenarios. El ejército finlandés está compuesto por regimientos blindados, equipos de operaciones especiales y las famosas brigadas Jäger, formadas por tropas altamente entrenadas. Estas brigadas son ideales para combates en condiciones extremas de invierno, como los pantanos y bosques densos que cubren gran parte del territorio del país. La Marina finlandesa cuenta con barcos lanzadores de misiles, barcos para el lanzamiento de minas, embarcaciones especializadas en contramedidas de minas y brigadas anfibias. Su fuerza aérea incluye escuadrones de cazas F-35, sistemas de vigilancia de última generación y batallones de helicópteros. Con una cobertura completa en tierra, mar y aire, Finlandia está preparada para enfrentar cualquier tipo de amenaza, con múltiples opciones de defensa, equipos modernos y personal altamente entrenado. Además,
Finlandia mantiene acuerdos de defensa sólidos con aliados importantes, como Estados Unidos y el Reino Unido. En 2023, el país se convirtió oficialmente en miembro de la OTAN, reforzando aún más su posición militar. Según el comandante de las fuerzas finlandesas, el general Timo Kivinen, en términos per cápita, probablemente tenemos el mayor poder de fuego de Europa. Y tiene razón, la fuerza militar finlandesa es impresionante, especialmente considerando el tamaño del país, su presupuesto y su histórica neutralidad política. Lo más notable es que Finlandia no ha tenido que gastar sumas exorbitantes para construir su ejército. El país asigna alrededor del 2% de su PIB a la defensa, un valor que se alinea con los estándares de la OTAN, pero es relativamente baja en comparación con muchos otros países. El sistema de conscripción ayuda a mantener los costos bajos, ya que permite que Finlandia movilice a cientos de miles de soldados sin tener que pagar salarios completos, como hacen otros países. Además, Finlandia ha sido estratégica en sus adquisiciones de equipamiento, negociando acuerdos ventajosos y comprando armamento en los momentos adecuados para conseguir las mejores condiciones. En resumen, Finlandia ha construido una fuerza militar de alto nivel con un presupuesto limitado, todo un logro. Y no se trata solo de tener suficiente armamento para defenderse, sino también de invertir fuertemente en tácticas y estrategias. El país entrena a su personal para comprender el terreno único de su geografía, preparando a sus soldados para luchar en condiciones árticas extremas. Se les enseña a utilizar el clima y el paisaje a su favor, haciendo que la defensa de la patria sea una tarea dura e implacable para cualquier invasor. Finlandia es una tierra de extremos, con inviernos rigurosos y abundante nieve, especialmente en el norte, en Laponia. Por eso, una parte crucial de su estrategia no es intentar derrotar directamente al enemigo, sino hacer que la invasión sea lo más desafiante posible, resistiendo con determinación e inteligencia. Aunque Finlandia no pudiera competir con una fuerza invasora en términos de número de soldados o tanques, su ejército seguiría teniendo una gran ventaja, gracias a su entrenamiento especializado y a las tácticas adaptadas al terreno. Incluso fuerzas adversarias provenientes de regiones frías y nevadas podrían verse sobrepasadas por la imprevisibilidad del clima y la dureza del terreno. Los soldados finlandeses, en cambio, estarían en su entorno natural, familiarizados con esas condiciones adversas. El ejército finlandés es una fuerza resiliente y adaptable, algo que muchas naciones europeas desearían tener. La razón de ello radica en que, aunque Finlandia no cuente con la mayor fuerza en términos numéricos, lo compensa con estrategia y preparación. ¿Pero por qué Finlandia ha construido un ejército tan impresionante? La respuesta se encuentra, en gran parte, en la frontera que el país comparte con Rusia. Esa frontera, de 1.330 kilómetros, está en su mayoría abierta, sin barreras naturales como ríos o montañas, lo que facilita la entrada de cualquier fuerza invasora. Grandes porciones de la frontera atraviesan bosques densos, pantanos y pequeñas localidades poco pobladas, lo que la hace especialmente vulnerable. Si Rusia y Finlandia fueran aliados cercanos, quizás esta frontera no supondría un problema tan significativo. Sin embargo, la relación entre ambos países nunca ha sido amistosa. Finlandia formó parte del Imperio ruso y logró su independencia en 1917. Además, durante la Guerra de Invierno, 1939 a 1940, la Unión Soviética invadió Finlandia, obligando al país a ceder el 11% de su territorio. Finlandia respondió con la Guerra de Continuación, iniciada en 1941, que se prolongó más de lo esperado. La Guerra de Continuación terminó en 1944 con el Armisticio de Moscú, y una vez más, Finlandia tuvo que ceder algunos territorios, aunque también recuperó parte de las tierras perdidas anteriormente. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa y el mundo entraron en un periodo de paz. Sin embargo, la Guerra Fría trajo nuevas tensiones, y Finlandia fue uno de los países más afectados por ese escenario. La proximidad con Rusia y la extensión de su frontera común, además del historial conflictivo entre ambas naciones, generaron un temor constante en la población finlandesa ante una posible invasión rusa en el futuro. Aunque ninguna invasión se ha producido desde entonces, esa amenaza siempre ha sido un factor importante en la estrategia de defensa del país. Esto moldeó la postura militar de Finlandia durante décadas, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. En esa época, el ejército finlandés no destacaba especialmente, estando en línea con los estándares de otros países europeos, que contaban con grandes fuerzas de reservistas e invertían fuertemente en equipamiento militar. La mayoría de estos países mantenía importantes reservas de tanques y artillería para una posible guerra, y como Finlandia, muchos contaban con sistemas de reclutamiento que aseguraban una población entrenada y lista para ser movilizada en caso de necesidad. Sin embargo, a lo largo de los años 90, muchas de estas políticas comenzaron a cambiar. Tras un largo periodo de paz, la amenaza de una invasión rusa parecía lejana,
especialmente para las naciones de Europa Occidental como Reino Unido, Alemania o España. La idea de una guerra a gran escala fue poco a poco olvidada y con ello, los países comenzaron a centrarse en fuerzas expedicionarias más pequeñas, capaces de actuar en zonas específicas del mundo, en lugar de mantener grandes ejércitos para defender sus propias fronteras. Además, el servicio militar fue suspendido en muchos países y muchos redujeron sus reservas de armamento. Finlandia, sin embargo, adoptó un enfoque distinto. Mantuvo el servicio militar obligatorio y conservó una inmensa fuerza de reservistas. Su gasto en defensa se mantuvo constante durante las décadas de los 60 y 70, alcanzando más de $1.000 millones a finales de los años 80 y alrededor de $2.000 millones anuales durante los años 90. En lugar de vender o reducir sus reservas militares como hicieron otros países, Finlandia aprovechó las oportunidades de compra, adquiriendo grandes cantidades de equipamiento militar con descuento. Por ejemplo, compró 100 tanques T-72 a Alemania, lo que reforzó aún más su capacidad defensiva. Finlandia cuenta con unas de las fuerzas armadas más preparadas y eficientes del continente europeo. Su enfoque tradicional, basado en la conscripción y en una rápida movilización, pudo haber parecido anticuado a principios del siglo XXI, pero los acontecimientos recientes han demostrado su eficacia. Ante una amenaza rusa creciente, muchos países europeos, que anteriormente habían abandonado modelos militares más robustos y extensos, ahora se apresuran a reforzar sus defensas. En este contexto, Finlandia, con su estrategia a largo plazo, se posiciona como una de las naciones mejor preparadas para enfrentar un conflicto en su propia frontera. El compromiso de Finlandia con el mantenimiento de unas fuerzas armadas robustas, con grandes reservas de munición y equipamiento, ha demostrado ser una decisión extremadamente valiosa. Mientras otros países tendrían dificultades para sostener un conflicto durante más de unos pocos días, Finlandia está preparada para defenderse durante periodos mucho más largos. En un escenario de creciente hostilidad por parte de Rusia, Finlandia destaca, junto con Ucrania, como una de las naciones más listas para proteger su territorio. Además, el país ha realizado inversiones continuas en la modernización de sus fuerzas. El programa de reclutamiento sigue siendo sólido, con nuevos conscriptos entrenándose cada año. La respuesta ante el aumento de las tensiones globales ha sido notable. Desde la invasión rusa de Ucrania, más voluntarios se han alistado y las inversiones en defensa han aumentado significativamente. El presupuesto de defensa, que actualmente ronda los $6.800 millones, está previsto que aumente hasta los $11.500 millones para el año 2032. La Fuerza Aérea también ha sido modernizada, y el país ha logrado grandes avances en sus defensas cibernéticas, reconociendo la importancia de protegerse ante posibles ataques digitales. El gran mérito de Finlandia no reside únicamente en su preparación material, sino también en su capacidad de adaptarse y responder rápidamente a los cambios en el panorama de amenazas. El temor constante a un posible ataque ruso, exacerbado por la proximidad geográfica y el tenso historial entre ambas naciones, ha sido un motor clave en la construcción de sus fuerzas armadas. Mientras otros países pueden contar con la ventaja de una ubicación más segura o fronteras menos extensas, Finlandia, debido a su posición estratégica e historia, se ha visto obligada a invertir fuertemente en defensa desde hace décadas. En resumen, Finlandia ha construido una fuerza militar extraordinaria, no por el deseo de participar en conflictos externos, sino por la necesidad pura y dura de garantizar su propia supervivencia. Y hoy, en un mundo donde las amenazas militares parecen más cercanas que nunca, su estrategia y preparación están demostrando ser más relevantes y efectivas que nunca. A Finlandia, uma das maiores nações da Europa en termos de territorio, é verdadeiro exemplo de força militar estratégica. A pesar de ter uma densidade populacional de apenas 48 pessoas por quilômetro cuadrado, com vastas áreas de terra pouco habitadas, ela se preparou como sistema de defesa robusto e eficaz, tornándose praticamente imbatível quando comparada a outros países europeus, como ese caso da Ucrânia, claro. Suas forças armadas são extremamente bem treinadas, com unidades de elite como as Brigadas Jaeger, especializadas em manobras complexas e combates em seu próprio terreno, algo que poucos exércitos no mundo conseguem igualar. Mesmo sem estar entre os países mais populosos ou como o maior PIB da Europa, a Finlandia possui uma impressionante forca de defesa. Como enorme número de reservistas e uma vasta colecao de equipamentos militares, o país está preparado para enfrentar qualquer desafío, sendo o modelo de eficiencia em termos de preparo e resiliência. Quando se considera a possibilidade de uma invasão russa, a diferença de números parece enorme. A Rússia tem cerca de 1,3 milhão de soldados ativos e 2 milhões na reserva, além de orçamento militar muito maior. No entanto, a forca finlandesa, menor em número, possui uma grande vantagem em termos de táticas, tenacidade e preparo estratégico. Isso faz com que o exército finlandês seja uma forca formidável, mesmo diante de adversário muito mais numeroso.
A verdade é que a Finlândia nos ensina uma lição valiosa. Forca militar não está apenas nos números ou no tamanho do orçamento, mas na preparação, no treinamento e na determinação. Sua estratégia de defesa, mesmo semos recursos das grandes potências, é um exemplo brilhante de como o país pode criar uma forca de combate excepcional e eficiente. Outros países podem, sem dúvida, aprender muito como a abordagem da Finlândia para garantir sua soberania e segurança. Agora, imagine o que mais a Finlândia está fazendo para continuar fortalecendo sua defesa. Não perca o vídeo. Canadá vai cancelar 9 contratos militares como CUA. Recado para Trump ou Nova Aliança. Apoio insano que pode mudar sua visão sobre o poderio militar. Confira também nosso outro vídeo clicando aqui.